Cuando escucho del problema de sobrepoblación, me pregunto si el mundo está realmente sobrepoblado o es que está mal distribuido. Porque pienso que hay zonas extensas de territorio en donde uno no ve nada, ¿no? Y de pronto encuentra una ciudad llenecita de gente. ¿A qué se debe esto? Por ejemplo, China, que es un país que está lleno de gente, es el país, tal vez el país más poblado sobre la Tierra, ¿no? No, tal vez no, por eso vamos a resolverlo en el programa. Pero un país que está con muchísima gente, ¿a qué se debe? ¿A que en China se tiene más sexo o a que en China la gente se cuida menos? Si pensamos que la gente trabaja y eso produce riqueza, un país como el nuestro, por ejemplo, que tiene 28 o de repente casi 29 millones de habitantes, es un país que no está densamente poblado, es un país que todavía le falta gente. Y sin embargo hay políticas que nos están diciendo, hey, no, hay que aguantar porque no queremos producir más pobreza. ¿Realmente la gente es más pobreza? ¿Es más riqueza? Vamos a hablar de eso. Yo recuerdo un trabajo que hice en la universidad hace un montón de años sobre hacinamiento y llegué a un estudio hecho en etología, un experimento que se hizo con ratas, en donde se puso una cantidad de ratas en un área determinada y empezaron a multiplicarse, hasta que en determinado punto ya esa población no aumentaba más. Pasaba el tiempo y se mantenía la misma. Y las explicaciones, los estudios decían que lo que había pasado con estas ratas es que habían empezado a tener conductas diferentes. Por ejemplo, abstinencia sexual, en algunos casos, en otros sexualidad, homosexualidad, en otros asesinatos, y se comían también a las crías. Entonces, de alguna manera, estos animales habían encontrado una manera distinta de controlar la densidad demográfica. Y me pregunto, ¿cómo será en las personas? ¿Cómo se da esa autorregulación de la naturaleza del ser humano? Hoy en 3G, cambios demográficos. Hola, bienvenidos. Hoy día aquí en 3G vamos a hablar de cambio demográfico. ¿Qué cosa es la demografía? ¿Qué cosa estudia? ¿Qué cosa es este asunto de la población? ¿Cómo se reproduce? ¿Estamos realmente sobrepoblados? ¿Cuáles son los datos estadísticos que nos hablan, por ejemplo, de hasta cuánto se vivía hace unos años, hasta cuánto se piensa vivir dentro de pocos, cuánta gente va a habitar el mundo? Eso es lo que vamos a hablar hoy día, y nuestro primer invitado es un demógrafo y antropólogo, Carlos Eduardo Aramburú, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica. Está preparando un proyecto de migración internacional y además está preparando el diplomado en demografía en la Universidad Católica, que es una cosa que ya no existe y que lo vas a volver a hacer. Él es un renovador. Espero, no será por la edad, por lo menos en la intelectualidad que nos queda. Pues. Lo que ustedes hablaron me parece muy interesante, les doy un par de datos para que nos entiendan. El tema no es cuánta gente vive en un momento, sino la dinámica, o sea, la velocidad. Entonces les doy 2 o 3 datos que son espectaculares. A la población de todo el mundo le tomó 1000 años, del año 0 de Cristo al año 1000, aumentar 10 millones de personas. Entre 1950 y el 2000 hemos aumentado en 1.620 millones de personas. ¿Ok? Entonces, para la pregunta de él, claro, lo que pasa es que ¿más sexo o se cuidan menos? No, lo que tenemos es que se mueren menos. La principal razón del crecimiento demográfico no es que la gente tenga más sexo. La medicina. Es la salud, es el precio del éxito. O sea, tus ratas son exitosas, pero el éxito tiene un límite. Claro, son ratas exitosas. Pueblan, se desarrollan, crecen, pero llega un momento que encuentran un límite por un factor limitante que puede ser el espacio o la comida. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuánto más podemos seguir creciendo? No solamente en tamaño, sino en estilo de vida. Había un cálculo que se ha hecho que si todo el mundo tuviese el estilo de vida del americano, los recursos naturales se acabarían en 20 años. Entonces es un tema de estilo de vida. Entonces es cantidad y calidad. Las dos cosas importan. Claro, pues te refieres a Estados Unidos. Sí, son totalmente, pues, se cuidan nada. Más ineficiente del mundo por la cantidad de energía. ¿Pero se mueren más también o no? Comen pura grasa. No. Vamos a presentar a cada uno de nuestros invitados, uno por uno. Nuestro siguiente, qué interesante, ¿no? Nuestro siguiente invitado es Jesús Casamalón Aguilar. Él es doctor en Historia por el Colegio de México y tiene una maestría en la Católica anterior y es profesor asociado al Departamento de Humanidades de la Católica, especialista en Historia. Bienvenido, Jesús. Dime una cosa, ¿qué es la demografía para empezar? Vamos a lo básico. Bueno, hay un especialista en historia demográfica hace muchos años que la definió a partir de un par de intereses que creo que son universales, ¿no? Se encarga de ver el sexo y la muerte, ¿no?
Ajá. Y son temas universales y además que siempre han interesado, ¿no? Porque claro, tiene que ver con la reproducción de la población y la velocidad con la cual se reproduce, y eso en la historia tiene una serie de implicancias, ¿no? No solamente en cuanto a las cifras, o sea, no sea los volúmenes, sino también en cuanto a cómo se ha imaginado el país. Porque ahora que estaba hablando Carlos Eduardo, por ejemplo, había una idea muy frecuente en el país de imaginarse el Perú como un país vacío, ¿no? Es decir, enorme, extenso, con muchos recursos, pero vacío, ¿no? Entonces ha habido respuestas en la historia acerca de eso, ¿no? Acerca de cómo poblar este país, ¿no? Si por crecimiento de la propia población, si por inmigración, que durante muchos años tuvimos políticas de inmigración, y ahora el problema es otro, o sea, también cómo frenar ese crecimiento en función de los factores que tenemos de recursos naturales, ¿no? Entonces siempre ha habido interés en el tema, desde la época colonial, desde la caída demográfica, desde siempre, ¿no? O sea, claro, resumirlo en reproducción y muerte, el estudio de la población en torno a la reproducción y muerte, qué bacana. Qué bacán. Bueno, voy a presentar a nuestra siguiente invitada, ella es Mariana Rodríguez, es profesora de la Universidad Católica, coordinadora de la plataforma virtual Perú Debate en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, y tiene una maestría en Ciencia Política y Geografía con especialidad en América Latina. ¿Qué tal, Mariana? Mariana, cuando yo escucho esto de sobrepoblación, me suena a que hay un exceso, definitivamente. ¿Estamos en problemas? ¿Tú dirías que el mundo está en problemas de población actualmente? Bueno, el tema es la disponibilidad de recursos para encargarse de la población existente. Un tema ahora crucial es el tema del agua. Por ejemplo, si pensamos en Lima, Lima es, después del Cairo, la ciudad más grande en el desierto. Y Lima básicamente depende de desglaciación de los Andes para producción de agua. Entonces, el problema es la concentración en centros urbanos y la provisión de servicios que puede haber de ellos y cómo atender a esa población. Entonces el tema es el crecimiento y cómo atendemos a esa población para que pueda vivir en condiciones dignas de vida. O por qué no mejor salimos un poco de Lima también, ¿no? Porque como decías, hay una gran zona del Perú que está vacía, podríamos redistribuir mejor el... Es que hay una gran concentración precisamente porque aquí hay una concentración también de los servicios para esa población que quiere tener una mejor calidad de vida, mejor nivel educativo, de salud, y ese es el tema decisivo por el cual se concentra la población en centros urbanos importantes como es el caso de Lima, y sobre todo cuando históricamente ha estado centralizado. Vamos a irnos a una pausa y vamos a hablar justamente de las implicancias del incremento poblacional. Volvemos. Aquí en 3G hablando de cambios demográficos, y me quedé pensando en algo que dijiste, es un tema de cuánto estamos viviendo. Esto nos podría llevar a un momento en el que se tenga que poner un límite de plazo de vida en el mundo. Mira, yo no sé, eso es una pregunta más filosófica y ética, pero el dato es el siguiente. En 1940, que no hace mucho, la vida promedio en el Perú era de 36 años. O sea, nosotros ya estaríamos enterradísimos. Hoy día está... ¿36? 36. La vida promedio... Todavía te queda tiempo. Uno se moría de joven y no de viejo, ¿no? Más o menos 1 a 3 de cada niños no llegaba a cumplir el primer año de vida. ¿Y las causas sabes más o menos? Sí, el agua era una mugre, no tenías antibióticos. Yeah. No se olviden que la salud y la higiene es un fenómeno de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y el historiador nos va a contar eso. Hay una frase que en Perú se ha perdido, pero en México existe mucho, que era aguas. ¿Qué significa aguas? Cuidado. ¿De dónde era el agua? La vacinica que te tiran por arriba. Claro, esa era, o sea, agua viene de todo. Entonces tenían que quitarte. Entonces la gente se moría más en las ciudades que en el campo, al revés que hoy, porque las ciudades eran focos de infección. Las grandes plagas mataban al 20 o 30% de la población. Un médico medieval decía que para la plaga hay 3 soluciones: correr lo antes posible, lo más lejos posible y regresar lo más tarde posible. No había medicina. Bueno, y lo que también se puede agregar es que creo que también eso tiene implicancias en cómo se forman las familias, ¿no? Y las personas, por ejemplo, porque con una esperanza de vida tan baja,
por ejemplo, la idea de que exista un niño o niñez separada de otra etapa de la vida no existía. O en todo caso, está muy mediatizada, ¿no? Hoy tenemos, con etapas de vida tan largas, se ha segmentado el desarrollo del ser humano entre niñez, preadolescente, adolescente, adulto joven, adulto. O sea, era una sola corrida. Claro, de niño adulto. Se puede ver, por ejemplo, en la iconografía de la época, cuando los padres se retrataban con los niños, el niño estaba vestido de la misma manera que el padre, o sea, con ropa de adulto, no con ropa de niño, lo cual implica de alguna manera de que no existe una total conciencia de una etapa separada de la vida llamada niñez. Casi hay toda una sola corrida desde niño, desde nacimiento hasta adulto, ¿no? Como si fuera una sola etapa. Regresando a lo que decía Carlos Eduardo, entonces, teníamos una población que moría pronto. Así es. Se reproducía antes también. Se casaban antes. Se casaban antes. A los 17 no estás casada, ya fuiste. Ya fuiste. Y el asunto es cuánto crecía la población en ese entonces. Ya. Las tasas de crecimiento estaban por debajo del 1%, y ahora estamos por el 3%. ¿no? Era población estable. Mira, el otro dato que es impresionante, lo dice un antropólogo haciendo una similitud. Si la vida del ser humano en el planeta hubiera sido igual a 24 horas, por 23 horas y 45 minutos hemos vivido la casi recolección. Éramos cazadores. Ya. Eso explica mucho la psicología masculina, sobre todo. Hace 15 minutos que apareció la agricultura y hace menos de un minuto que apareció la revolución industrial. Nuestra forma de vida es absolutamente extraña en la historia de la humanidad. Y esa forma extraña es la que establece, le di el dato antes, la explosión demográfica. La explosión demográfica es un fenómeno de los últimos 80 años. Pero, explosión demográfica, digo, a nivel realmente mundial, o solamente algunos países, por ejemplo, como India o eventualmente China, que tienen un aumento de población tan radical. De lo que ustedes están hablando, yo estoy pensando, por ejemplo, en mi bisabuela. Mi bisabuela, que nació en la Sierra Central del Perú y que tuvo, pues, 6 hijos, y de los cuales ninguno de ellos sobrevivió, solamente mi abuela, que murió ya hace 10 años a la edad de casi 85 años, ¿no? Entonces ella es más o menos del 16 de nacimiento, ¿no? Y claro, lo que me contaba mi abuela de su bisabuela, que sería esta generación que tenía una corta esperanza de vida, a pesar, bueno, ella tuvo una mayor esperanza de vida, es que claro, la mujer se casaba y pensaba, pues, tener hijos, o sea, el casamiento, y era inmediato tener los hijos a los 18, incluso menos, ¿no? No tenía que hacer carrera, ni posgrado, ni nada. Exactamente, exactamente. Y creo que ese es el cambio donde se abre esa ventana. Probablemente se tenían bastantes hijos porque se sabía que de esos iban a quedar pocos. Un poco, exactamente. Insisto en lo de la sobrepoblación. ¿Qué pasa en el mundo? O sea, ¿qué pasa con los países sobrepoblados? China, Hay dos grupos, Franco. Una es el crecimiento demográfico europeo, que fue un fenómeno del siglo, fines del 18-19, fue un proceso muy lento. El 98% del crecimiento poblacional futuro del mundo va a darse en los países pobres. ¿No? El país más poblado del mundo no es la China, es la India. Sin embargo, Ripley hace un cálculo muy divertido. Si todos los chinos saltan al mismo tiempo, el mundo tiene un terremoto grado 8, por la cantidad de chinos que hay, 1.300 millones de personas. ¿De verdad? Eso que los chinos son bajitos y flaquitos, multiplica el peso de los chinos, promedio, digamos, 50 kilos por 1.620 millones de personas. ¡Qué bueno! ¿Saltan? Un terremoto grado 8 a nivel mundial. Que no salten, por favor, no vayas a Pero en la pregunta que hiciste, por ejemplo, también hay ya análisis que se han hecho y modelos de algún modo, ¿no? Porque partiendo de una época en la cual el crecimiento era cero o cercano a cero, hay ya históricamente ejemplos registrados de crecimiento demográfico que tiene que ver básicamente con la disminución de la mortalidad. O sea que manteniéndose un montón de hijos nacidos, disminuye la mortalidad y eso provoca un crecimiento neto, ¿no? Más gente. O sea, ahí, digamos, al inicio. Claro. Sin prolongar la vejez. Sin prolongar tanto la vejez, eso digamos puede ser siglo XVIII, XIX, y ahí el debate es en qué momento el Perú entra en esa etapa. O sea, en qué momento la evolución de la población peruana pasa de esa forma de crecimiento nula, casi cero, a un crecimiento básicamente por la disminución de la mortalidad, que sería una segunda etapa, y la tercera sería cuando ya empieza a reducirse un poco la natalidad y empieza a mejorarse la calidad de vida, que es un poco en el momento en el cual aparentemente estamos ¿no? ahora. Que sería una segunda etapa de esa evolución, mientras otros países ya están claramente en eso. Europa, por ejemplo, está muy claro en el cual ya el crecimiento puede ser hasta negativo, ¿no? O sea, donde tienes un país de viejos, básicamente. Claro. Se ha reducido el nacimiento. Y ese grupo ha envejecido, por eso es que se explica la inmigración de peruanas hacia afuera, muchísimo. Las mujeres, por ejemplo, la gente no sabe eso. Al exterior van más mujeres que hombres, felizmente, porque ellas son las que mandan las remesas. Mucha solidaridad. Sí, no, ¿pero por qué están yendo? A cuidar viejitos. ¿Los hombres no mandan?
mandan menos. Porque la mujer, no te olvides que una mujer que sale está dejando hijos, está dejando esposo, y ahí lo que nos ha estudiado poco, y con Mariana estamos pensando en un proyecto en ese sentido, es ¿qué pasa con la familia que perdió a la mamá, que está afuera? Ese papá se porta bien, hace una nueva pareja, depende en cuánto de ellos. Entonces el tema de solidaridad es el tema cultural. En las mujeres es mucho más fuerte que en los varones. Mira tú.